Por tanto, la globalización sí correlaciona negativamente con la pobreza absoluta. Es decir, más globalización internacionalmente está vinculada con mucha menos pobreza. Y sabemos que mucha menos pobreza está fuertemente, fortísimamente correlacionada con todos los indicadores anteriores que os he mencionado. Especialmente con la mejoría del nivel de vida de la población más pobre. Ya os comenté ayer, y lo vuelvo a mencionar hoy, un paper del año 2002 de Dollar y Cray que básicamente demuestra cómo la renta del quintil más pobre de la sociedad a largo plazo crece al mismo ritmo que la renta media de la sociedad. Es decir, que si una economía crece al 3%, puede que a muy corto plazo la parte más pobre de la sociedad no crezca, no vea aumentar su renta un 3%, pero a medio o largo plazo lo verá. Y por tanto, para favorecer a los más pobres hay que impulsar el crecimiento económico, porque impulsando el crecimiento económico, la renta de los más pobres aumentará. Y al aumentar la renta de los más pobres, todos los otros indicadores fantásticos que hemos visto también mejorarán. Por tanto, más globalización, menos pobreza, más alfabetización, más esperanza de vida, más años de escolarización, más agua potable, menos hambrunas, es decir, más bienestar, lo midamos como lo queramos medir.